El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a nuestro programa semanal dedicado a la agricultura, a la ganadería y al desarrollo rural. Les acercaremos el sector primario a sus hogares. Comenzamos. Las ayudas asociadas a los productores de frutos secos en secano en áreas con riesgo de desertificación incluyen a los municipios de Albatana, Ellín, Lietor, Ontur y Tobarra. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, le ha dicho al Ministerio que urge y mucho la aprobación de las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. España ha presentado al nuevo comisario de Agricultura la Estrategia Nacional de Alimentación, que se someterá a su aprobación en las próximas semanas en el Parlamento Europeo. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defiende el acuerdo con Mercosur y explica que será beneficioso para las exportaciones del sector. Hoy conoceremos la importancia del censo de especies que elaboran los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha en nuestra comarca para poder proteger el medio natural. Y veremos cómo trabaja un vivero para que los agricultores puedan disponer de los mejores pimpollos o plantones para reponer los árboles de su plantación o crear nuevas. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha logrado que los agricultores que producen frutos secos en 279 nuevos municipios en riesgo de desertificación reciban una ayuda asociada. En la provincia de Albacete se integran los municipios de Albatana, Ellín, Ontur, Lietor y Tobarra. La ayuda asociada a los productores de frutos secos en secano en áreas con riesgo de desertificación, que produce un avance significativo para que los agricultores que vienen sufriendo las consecuencias de la persistente sequía puedan recibir esta línea de ayudas. Para percibirla, los titulares deben ser agricultores activos, sus explotaciones deben tener pendiente inferior al 10% y la precipitación media en el periodo de 10 años debe ser inferior a 300 milímetros al año. En el segundo aniversario de la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo, el presidente autonómico Emiliano García Paje ha pedido con urgencia al Estado aprobar las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. Ya urge, que no hay excusa ninguna para que no se aprueben ya, y además somos conscientes de que los estudios técnicos y los informes hechos son tremendamente apabullantes. Indican con mucha claridad cuál es la realidad de la situación del Tajo y del agua. Por tanto, urjo y mucho la aprobación de las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura, porque lo contrario es simple y llanamente, y además aquí no hace falta aprobación legal ni parlamento. Aquí se puede aprobar directamente desde la posición del Gobierno. La Dirección General de Ordenación Agropecuaria de Castilla-La Mancha ha aprobado una resolución que permite mezclar la lana con el estiércol para su uso como abono orgánico en terrenos agrícolas. Esta medida permite el compostaje de 3 a 6 meses con una incorporación de lana en las capas no más de 40 centímetros y un máximo del 10% de lana en el volumen total de estiércol. Esta medida no solo ayuda a gestionar el expediente de lana, sino que también contribuye a la sostenibilidad agrícola. Solo se podrá aplicar en terrenos de Castilla-La Mancha. El Ministerio de Agricultura le ha presentado al nuevo comisario de Agricultura Europeo la Estrategia Nacional de Alimentación, un documento que traslada la visión de la agricultura y alimentación de la Unión Europea de España. Se someterá a la aprobación en las próximas semanas. Llegar al comisario Christoph Jansen, al comisario de Agricultura y Alimentación, una copia del documento
aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes, la Estrategia Nacional de Alimentación, que constituye un instrumento para la orientación de las políticas públicas y también la contribución de España para ese documento sobre el futuro de la visión de la agricultura y la alimentación en la Unión Europea, que la Comisión tiene previsto aprobar este próximo mes de febrero. En particular, los temas relativos a la seguridad alimentaria, a la sostenibilidad de la producción alimentaria, a la vinculación de alimentación y salud, a la innovación y transformación tecnológica del sector primario y también el futuro de las zonas rurales y del relevo generacional. El Ministerio de Agricultura defiende el acuerdo con Mercosur, integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, junto con otros países asociados del sur de América. El titular de Agricultura piensa que este acuerdo será beneficioso para las exportaciones del sector agroalimentario de España. El acuerdo con Mercosur, que nos va sin duda a presentar la Comisión Europea, nos parece necesario, oportuno y positivo. Los intereses de la exportación europea, en el caso español, del aceite de oliva, del vino, del sector porcino, de frutas y hortalizas, de productos transformados, es muy superior a los intereses defensivos que puedan plantearse, aparte de las cláusulas de salvaguardia y la protección de las figuras de calidad, DOP e indicaciones geográficas. En la reunión mantenida en el seno de la Comisión Europea, Planas ha trasladado la importancia de defender la cadena alimentaria y la aplicación de las nuevas tecnologías genéticas en la agricultura y ganadería. Hoy lo que se trae es el refuerzo de la coordinación entre autoridades nacionales de cumplimiento de la directiva europea. Es muy importante, piensen ustedes que de los 75.000 millones que exporta España en productos agroalimentarios, 2/3 lo exporta la Unión Europea, por tanto estamos muy interesados en que nuestros exportadores estén debidamente protegidos a este respecto. También me gustaría que en el tema del dossier de las nuevas técnicas genómicas no fuéramos hacia atrás, es decir, hemos conseguido efectivamente un paso adelante con una propuesta de la Comisión de algo que es totalmente distinto de los organismos genéticamente modificados y, como estamos viendo en este momento en Reino Unido, donde están concluyendo la adopción de la legislación, es necesario poderlo poner al servicio de agricultores y ganaderos para tener plantas y semillas más adaptadas al cambio climático y a las nuevas necesidades productivas. El Cuerpo Profesional de Agentes Medioambientales de la comarca Campos de Llín tiene como objetivo principal proteger nuestro medio natural y la vida que hay en él. Gracias al censo de especies controlan el número de ejemplares y cada variedad de flora y fauna que hay en él para estudiarlas y así saber si aumentan o se reduce su población y, sobre todo y lo más importante, por qué. Pues es muy importante para concienciar sobre todo a la gente porque el monte, la naturaleza, digamos que es la materia prima principal que podemos todos los días tocar, convivir con ella y es parte de nuestra vida. Entonces, para mantener todo en perfecta armonía y equilibrio, es importante que la gente sepa lo que tenemos para saber cuidar y así saber cuidar y valorar lo importante que es el medio ambiente. Pues nuestras funciones son muy diversas, tenemos muchas funciones y según la época del año, pues unas cogen más fuerza que otras. Por poner un ejemplo, pasa con los incendios forestales. Ahora estamos en el tema de invierno, los incendios forestales pasan a un segundo plano
Y ahora tenemos otra cosas importantes que vamos desarrollando, como es el tema del censo de especies de flora y de fauna. Los censos son importantes para poder así tener una estadística y saber su situación a lo largo del tiempo, de cómo van evolucionando, si van a más, si van a menos. Por ejemplo, ahora estamos con los censos, en este tiempo estamos con el censo de aves invernantes y también de anátidas, de patos. Hay patos muy interesantes aquí en la comarca de Ellín, que aunque son zonas, las zonas que tenemos aquí son zonas son digamos lagunas artificiales, como puede ser el caso de estas lagunas que tenemos aquí, que son o la laguna de los patos de Ellín, o también la balsa, pero hay balsas aquí en Ellín que hay 200 patos. Entonces, pues es interesante hacerle ese seguimiento y saber lo que tenemos, y las especies que entran y las que salen, porque hay especies que están todo el año y hay otras que vienen de Europa a pasar aquí el invierno. Ahora con el tema también del cambio climático, le es muy apetecible quedarse aquí, ya no bajar a África. Coincidiendo con los censos que llevamos haciendo recientemente, en 2 o 3 días lo llevamos haciendo, y lo vamos pasando en una tabla Excel de estadística, y puede haber perfectamente en todo el término, estamos hablando por cantidad, pues de unos 400 patos de diferentes especies. Entonces hay especies cambiantes, sobre todo las especies que se mueven por todo el territorio, y hay otras que son sedentarias, que están todo el año. Entonces, para que la gente un poco pueda disfrutar del tema de los patos, pues si se acerca a la laguna de los patos o aquí a la balsa esta depuradora, podemos ver ahí patos, hay aquí patos que están todo el año, como puede ser la focha común, el porrón común. Son especies el ana de real, son especies muy bonitas, muy vistosas por los colores que tienen, y la verdad es que da mucho gusto de verlo, aparte de que te deja un buen sabor de boca estar un ratito en la naturaleza. Y luego hay otras especies que aquí también las tenemos aquí, que te llaman más la atención. Por ejemplo, ayer mismo haciendo el censo de aquí, de esta zona, pues te encuentras a otras especies que no son tan comunes, que son más de Europa, pero ahora con el tema del frío del invierno, pues vienen aquí a pasar el invierno, como puede ser la cerceta común. Entonces es una especie también muy bonita, muy interesante, muy llamativa, y la tenemos aquí en Ellín también. Sí, el tema de rapaces, dentro de los censos que hacemos, pues hacemos de muchas especies. Hacemos censos de ungulado, como puede ser la cabra montés. Hacemos censos de conejo y perdí, que es muy necesario también para saber en qué situación se encuentran otras especies que viven de estos. Y digamos que en la zona alta, por la dificultad de hacer este tipo de censos y por la importancia que tienen, pues está el tema del censo de las rapaces. Las rapaces aquí en Ellín son muy interesantes porque hay gran variedad de especies. Podemos estar hablando de rapaces pequeñas, como pueden ser un cernícalo primilla, que es una rapaz pequeñica que va y viene a África, se mueve, y luego podemos estar hablando de especies grandes, como puede ser la águila pericera, águila culebrera, águila real, águila imperial. Son especies muy interesantes. Exactamente, hay especies, las especies de rapaces y el censo nos dan una idea
de la situación en la que se encuentran. Entonces te das cuenta de que hay especies que, por ejemplo, el búho real. Podemos también hablar de especies nocturnas y diurnas. Pues el búho real, una especie nocturna, hace unos años estaba en gran peligro y ahora se ha desarrollado muchísimo. Ahora es una especie que se ha desarrollado muchísimo, ya no está en peligro, ya incluso se puede decir que es competidor en primera línea con otras rapaces, incluso hace daño a otros rapaces, como puede ser el halcón peregrino, porque depreda el nido y hace bastante daño. Y luego hay otras especies de águilas grandes, entre ellas podemos hablar del águila imperial, que se ha ido desarrollando hace como 20 años, en Ellín estaba totalmente extinguida, es una rapaz de paso, porque para nosotros lo interesante de las rapaces es las que anidan aquí, las que crían aquí, las que vemos que sacan pollo. Para nosotros lo más importante es que saque nido. Entonces, dentro de estas que estamos hablando de las grandes, la que más está evolucionando favorablemente es el águila imperial, por el auge del conejo. Aquí en Ellín hay una zona de mucho conejo y entonces pues le es muy apetecible tener ese alimento cerca y están, digamos, en progresión geométrica, podemos decir. Efectivamente, podemos estar hablando de el conejo, la evolución del conejo en Ellín hace que otras especies que su principal dieta es el conejo, vayan de la mano. El lince, digamos, el lince y el águila imperial son de las especies que se puede decir que van de la mano. El aumento de conejo ha hecho el aumento del águila imperial y en este caso aquí en Ellín, otra especie muy interesante que tenemos que va en aumento es el lince. Los primeros linces que llegaron aquí a Ellín es curioso porque llegó cuando el mundo se paró en el tema del COVID. Cuando el mundo se paró, el lince tiene muchos problemas y uno de ellos son las carreteras. El hecho de es muy difícil para ellos cruzar la autovía y muchos mueren atropellados en la autovía. Pero cuando el mundo se paró, pues hubo una hembra que ya es muy conocida aquí en la comarca, castellana, que llegó a cruzar varias autovías y llegó aquí a Ellín, a una zona de muchísimo conejo y dijo, "Buah, esto para mí es..." Y aquí se quedó con nosotros. Y a raíz de esta hembra, lince, pues han venido otros más y hemos hecho unos estudios muy interesantes a nivel de Europa. Y Ellín ahora mismo es una zona lincera, una zona en aumento, el tema del lince. Nosotros cuando hablamos del lince que tenemos, siempre para nosotros lo más interesante son los que ya están criando, porque luego hay otros animales que van y vienen o están de paso y para nosotros sí los tenemos controlados, tenemos formas de controlarlos, pero para nosotros lo realmente importante son los que ya tienen cría. Entonces, entre ellos tenemos en la provincia se puede hablar ahora mismo de 3 parejas, que 3 parejas, aunque parece que es poco, pero es bastante y más atendiendo a esa progresión geométrica que tiene. Entonces esas parejas pues están condicionando que las crías de estas parejas y otros linces que se van reintroduciendo, estamos estudiando la posibilidad de que entre ellos se unan, tengan contacto y se unan y puedan crear más parejas. Podemos hablar de nombres, nosotros hasta le ponemos nombres a los linces, cada lince tiene su nombre, podemos estar hablando de castellana, podemos hablar de tígar, de euquesa, de urgun, de urce, y la verdad es que es un tema que nosotros lo tenemos bastante asumido día a día, pero es muy bonito, la verdad es que es interesante y costoso y trabajoso también. Hay especies dentro de los ungulados, podemos estar hablando del
aquí en Ellín, en la comarca de Ellín, pues podemos estar hablando del macho montés o de la cabra montés, mejor que el macho montés, cabra montés. O podemos estar hablando que ya empieza a haber también como especie invasora el arruí o también el muflón, que es verdad que pueden llegar a ocasionar en ciertos momentos del año daños a la agricultura. Entonces eso está regulado y hay una serie de regulación específica que la gente que tenga esos daños los puede solicitar y nosotros a través de se hace un estudio y se hace una solicitud y si realmente se ve que hay daño, se puede intentar eliminar los daños que hay varias formas también de eliminarlos. Hay una que es una de las que se utiliza es también el sistema de vallado incluso también para el conejo. El conejo también digo el conejo porque es una especie que también hace mucho daño y en los cultivos pues se autoriza el vallado de una valla de 1 metro, que es una valla que no es para siempre, es una valla que dura mientras que dura el cultivo. Una vez que el cultivo se acaba, se quita y ya está. Entonces, digamos que para el agricultor es interesante que se acerquen ahí a la olivarera, que propongan sus problemas en cuanto a daños a la agricultura y nosotros ya le podemos asesorar la mejor forma que tienen de poder actuar dependiendo de la especie que le está causando el daño. Mira, por hablar de los censos más complejos que hay, uno de los más complejos que hay es los censos de rapaces. Los censos de rapaces y de los más interesantes que hacer y de los más, digamos, que están en mayor peligro de extinción y hay que hacer un esfuerzo importante. Entonces los censos llevan una observación en la comarca, pues cada gente en su zona va haciendo observaciones y en el momento que detectamos que hay una nueva pareja o una nueva rapaz que se está viendo por una zona, porque al final son bastante sedentarias y la ves por la misma zona varias veces, pues entonces es hacer un seguimiento hasta ver en la medida de lo posible la zona de nidificación, que para nosotros es lo más interesante. Nosotros, una vez que sabemos eso, para nosotros casi ya el tema de hacerle fotos, cosas así, para nosotros eso pasa a un segundo plano. Para nosotros lo importante es saber qué cría en la zona. Y entonces esos censos van a parar a una tabla ECE a nivel de Albacete y a nivel de Castilla-La Mancha y es muy importante para saber el estado en que se encuentran. Igual que estamos hablando del águila imperial como una de las rapaces que van en proceso de aumento, pues tenemos otras que es totalmente lo contrario y en esas hay que hacer un mayor esfuerzo aún, como es el tema del águila pericera. El águila de pericera es un águila que necesita unas condiciones de hábitat muy especiales y no se adapta fácilmente ni al humano y si le cambia un poco ese tema ya no va bien. Entonces necesita un cuidado especial el águila pericera. Aquí en la comarca estamos hablando de que si hay en Castilla-La Mancha, bueno, Castilla-La Mancha no, voy a hablar en la provincia de Albacete hay 25 nidos de águila pericera, pues aquí tenemos casi la mitad en la comarca de allí. Muchas veces hablamos de las zonas de sierra pura, la sierra de Monte Cerrado, la sierra de Segura, la sierra de Alcaraz, donde el pino lo abarca todo, entonces da poca diversidad. Aquí en Ellín nos pasa totalmente lo contrario. Aquí tenemos, y es lo bonito de la vida, de la fauna, que haya mucha biodiversidad, que haya zonas, que haya mucho monte, que haya zonas que haya cultivo, que haya zonas que haya erial, que hay zonas, aquí tenemos pantanos, tenemos ríos, también es muy importante. Pues toda esa biodiversidad es lo que le da la fuerza de que aquí en Ellín haya tantas especies de todo. Es que estamos hablando de que
tenemos, ya te digo, desde grandes ungulados, grandes rapaces, tenemos también, en menos medida, pero también tenemos el tema de anántida, de pato, y es lo interesante, el lince, como hemos dicho, en fin, hay de todo, hay un poco de todo, y eso lo produce, pues, el paisaje un poco abierto. Si el paisaje está muy abierto, tipo Albacete, la cosa ya no tiene un refugio, pero el hecho de que aquí sea un paisaje abierto y haya cañones, el cañón del río Mundundo, el cañón del río Segura, muy importante, los pantanos, pues hay ahí una conjunción de distinta variedad de paisajes, que es lo que a los animales les gusta. Luego también está el tema de la alimentación. Los sitios muy cerrados, pues el conejo no prolifera. Aquí en la zona abierta, pues el conejo va más, que es la base de la mayoría de la alimentación de estas rapaces que estamos hablando, o del lince. Por eso es importante el Día Internacional del Medio Ambiente, porque concienciar un poquito a la gente y que aprenda a amar, porque yo creo que es la clave. La clave es amamos lo que entendemos, lo que valoramos. A veces simplemente darse un paseo e intentar ir a un ritmo más despacio de este ritmo de estrés que llevamos todo el mundo, pues te da una imagen de la vida mucho más bonita que, en fin, sobre todo a la gente joven la animo, que hay que hacerlo todo, pero también hay que disfrutar un poco de la naturaleza, que se van a valorarla. Y nos vamos ahora unos minutos a publicidad, pero enseguida volvemos, no se lo pierdan, porque veremos cómo se trabaja en un vivero para que los agricultores puedan tener nuevas especies y plantarlas en sus campos. No se vayan, que ya volvemos.